Pues buenos días a todos ustedes que están con nosotros el día de hoy en esta clase de las epístolas del apóstol Juan. Vamos el día de hoy a continuar con el, el tema que hemos venido trabajando en estas semanas sobre las cartas, así que vamos a arrancar. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy curioso y que dentro de la carta de Juan abre yo creo que va a abrir una serie de cuestionamientos. Sé que todos nosotros en alguna ocasión, en algún tiempo, pues nos hemos hecho preguntas con respecto a cómo saber si una persona es creyente o no es creyente. Yo me he topado con eso muchas veces, ¿no? Y sí hay muchas respuestas que se dan al respecto, personas que pues empiezan a manejar el concepto que vemos en los evangelios, cuando el Señor dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pero inmediatamente viene la pregunta, y bueno, ¿cuáles deben ser esos frutos? ¿Verdad? Y si esos frutos en realidad son reales o son ficticios, ¿no? Ya saben ustedes que podemos llegar a una casa y ver un frutero ahí lleno de frutas, pero nos acercamos y de pronto son frutas de cera o de madera, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si realmente nosotros mismos incluso podemos tener seguridad de que tenemos vida eterna, de que tenemos salvación? Entonces, Juan, después de estar tratando todo la temática que hemos visto de la comunión con Dios y de cómo esta comunión se desarrolla en base a nuestro contacto con el Señor, a nuestro contacto con la Biblia, a permitir que la Biblia se convierta en nuestra pauta de conducta. Cuando después de desarrollar toda esta temática, Juan empieza ahora a lo que pues podríamos nosotros llamar el cuerpo central ya de la carta. Ya dejó la introducción, ya dejó su prólogo, ¿verdad? Ahora entra básicamente a lo que es el corazón. Esta parte de la epístola es la parte que toma la sección más grande y va a ir desde el capítulo 2, versículo 28, hasta el capítulo 4, versículo 19. Obviamente no lo vamos a ver todo el día de hoy, porque no nos alcanzaría el tiempo, lo vamos a seccionar y me gustaría el día de hoy poder entrar a la primera parte de este cuerpo, que es eso que mencionamos hace un momentito, ¿no? El hecho de que nos preguntamos nosotros cuáles serían las evidencias, cuáles serían los frutos que nosotros podemos ver en una persona que nos darían la idea de que efectivamente esta es una persona que tiene una comunión, una relación personal con nuestro Señor, con Dios, ¿verdad? Y obviamente eso nos haría a nosotros también pensar, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber que verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar este pasaje desde el capítulo 2, versículo 28, y vamos a llegar nada más hasta el versículo 10 para ver estas evidencias. Más adelante, Juan va a meternos a otro tema que ya es también un tema muy exquisito dentro de la carta, que es el tema del amor, sobre todo el amor de Dios para con nosotros. Entonces vamos a ir a esta sección de Juan capítulo 2, versículo 28, hasta el capítulo 3, versículo 10, en donde vamos a estar tratando el tema de las evidencias de la vida, de una vida realmente de cristiana, ¿no? ¿Qué evidencias hay de que conocemos verdaderamente
a Dios. Y aquí entonces vamos a comenzar con el tema. Bien, cuando empezamos con esto, Juan va a llevarnos y a hablarnos de 5 diferentes evidencias, ¿no? Y todas las evidencias, si ustedes se van a dar cuenta aquí, tienen que ver básicamente con formas de vida. Poco o nada, Juan va a comprometer la discusión hablando de conocimiento o de memorización de cosas. No, Juan básicamente se va a ir directamente a formas de vida. La primera evidencia que Juan deja con respecto a si tenemos una buena relación con Dios y conocemos realmente a Dios, es una vida que tiene una confianza en el futuro. ¿Sí? Y esto es muy bonito cuando tomamos la carta de Juan en los versículos, el versículo 28 y 29, cuando Juan escribe diciendo lo siguiente, ¿no? Juan dice, ahora hijitos, permanecer en él. Si ustedes recuerdan de la clase pasada, Juan estaba hablando de la permanencia en Cristo, ¿no? Y de la importancia que hay en permanecer en Cristo y en su palabra. Bueno, Juan retoma este hecho para concluir más o menos la sección, pero para introducir la nueva. Y dice, ahora hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber que realmente conocemos a Dios? Bueno, el conocimiento de Dios y nuestra relación con él, lo primero que nos va a producir a nosotros es una confianza en lo que viene. Yo sé que para algunas personas, cuando se enfrentan a cosas desconocidas, obviamente les produce a ellos temor e inseguridad. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Con quién me voy a enfrentar? ¿Cómo es que va a ser la persona? Las personas que conocemos a Dios y que tenemos una relación con Él, podemos vivir confiados en el futuro porque le conocemos a Él. Conocemos cuáles son sus atributos. Sabemos de antemano que Dios es justo, ¿sí? Y sabemos que cuando le hemos conocido a Él, nosotros hemos sido también declarados justos. O sea, que mi relación con Dios se basa no en ideas superficiales, sino en el hecho de saber que Dios me ha declarado justo y me ha hecho igual a Él. Así que si yo tengo esta confianza, obviamente mi vida y mi percepción del futuro va a ser una percepción de tranquilidad, de seguridad. Si analizáramos todo lo que tiene que ver con el regreso del Señor y nuestro encuentro con Él, obviamente vienen a nuestra mente muchos episodios que sin duda nos van a parecer dramáticos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que yo he visto mucho dentro en las preguntas de los hermanos es la inseguridad de estar ante el tribunal de Cristo. Yo no sé si ustedes han tenido esa inquietud, pero hay quienes me preguntan, ay, bueno, es que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, todo va a ser abierto, ¿sí? Y se va a ver todo lo que hice, lo bueno, lo malo, lo que dejé de hacer, ¿sí? Y sí, es un tribunal de evaluación, pero algunos hermanos tienen tanto temor
de decir, yo voy a salir de ahí, pero disparado, ¿no? Del tribunal de Cristo me van a arrojar directamente al infierno y pensamos que allí es donde se va a decidir mi salvación y no es así. Sí, la salvación se decide aquí, en este mundo, en esta tierra, cuando recibimos a Cristo. El tribunal de Cristo no es otra cosa más el tribunal de premiación. Es donde Dios va a evaluar nuestras obras y nos va a dar el premio que esas obras merecen. Me acuerdo que mi pastor, cuando yo era joven, nos lo platicaba de una manera muy simpática, ¿verdad? Bueno, era su forma y quizá esto nos ayude a captarlo, ¿no? Él nos decía, dice, mira, cuando llegues al tribunal de Cristo, lo que va a pasar es que el Señor va a llegar delante de ti y te va a poner dos cosas, verá, uno en la mano izquierda y otro en la derecha, ¿no? Y una obviamente va a ser muy bonita y la otra va a ser medio feita, ¿no? Y dice, y te la va a presentar y te va a decir, mira, David, esta cosa bonita es la que tú merecías. Pero ¿sabes qué? No la alcanzaste. ¿Sí? Te vas a quedar con esta media fea. Eso es lo que nos decía, ¿no? Pero de todas maneras, dice el Señor, decía mi pastor, ¿no? Eso es un premio. Ahora, no es que vayamos luchando por las cosas feas, ¿no? Por las coronas de menos valor, ¿no? Al contrario, ¿no? O por estar luchando por algo y no tenerlo, ¿no? Me hace recordar también mucho a mis alumnos, ¿no? Esta vez recibí un correo en donde me decían, profe, es que, mire, en el examen me fue pero fabulosamente bien, ¿sí? Pero en la calificación me fue muy mal. A ver cómo fue. Pues revisó su examen y efectivamente tenía un examen de 9.6. ¿Sí? Pero su calificación era de casi 3.8. ¿Sí? ¿Qué fue lo que había pasado? Bueno, pues que el chico no me había entregado ningún tipo de trabajo, ¿no? Y el examen nada más valía 4 puntos, ¿verdad? Entonces los otros 6 los había perdido por no haber hecho absolutamente nada. Entonces, eso nos muestra, ¿no? Que nosotros siempre estamos queriendo lo mejor y luchamos por lo mejor. Bueno, dice aquí Juan, si nosotros tenemos el conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios, nosotros podemos hacer provisión en esta vida. ¿Sí? Nosotros sabemos que Él es justo, ¿sí? Y entonces, si yo me convierto como hijo, si yo como hijo de Dios soy justo también, entonces, obviamente, Dios me va a dar lo que me corresponde. Y yo no voy a salir corriendo de su presencia, alejado, avergonzado. Algunas personas toman esta frase de alejarnos de él avergonzados como pérdida de salvación. Voy a llegar delante de Dios y como no hice nada, voy a perder mi salvación. No se trata de eso. Se trata simplemente de vivir la experiencia de no haber podido llenar las expectativas que Dios tenía de nosotros. Eso sí es triste y creo que esa experiencia, ¿verdad? No solamente la podemos vivir en la presencia de Dios cuando estemos con Él, sino ahora mismo. Podríamos nosotros llenar las expectativas de Dios, podríamos lograr lo que Dios quiere que logremos. Bueno, Juan dice, ahí tenemos una evidencia de alguien que realmente conoce a Dios. Si conoce a Dios y ha recibido lo que Dios es y se ha convertido en un seguidor de Dios a través de Jesucristo, obviamente su vida va a reflejar todo eso. Y un elemento interesante que refleja es precisamente esa confianza en el futuro, una confianza que lo lleva a vivir de manera justa, ¿sí? Entonces, cuando notamos a un verdadero creyente, un verdadero cristiano, este cristiano, este creyente, vive confiado en el futuro, ¿sí? Por eso, hermanos, yo siempre les digo, ojalá y lo hagamos nuestro lema, ¿verdad? Lo mejor está por venir todavía, ¿sí? No pensemos que aquí se va a acabar todo.
lo mejor está por venir. Y esa esperanza es la que nos debe de impulsar a vivir de una manera que agrade a Dios, que cumpla con la justicia de Dios. Este sería la primera evidencia de una persona que conoce a Dios y que tiene una relación personal con Él. Hay otra segunda evidencia. En el capítulo 3, versículo 1 y hasta el versículo 2, el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Una segunda evidencia que tenemos de una persona que conoce a Dios es el hecho de que vive confiado del amor de Dios. ¿Sí? Vive confiado del amor de Dios. Él se sabe a sí mismo que, como hijo de Dios. Él sabe que es hijo de Dios. Y sabe que en Él está la imagen de Cristo. ¿Sí? Y sabe perfectamente que en este mundo estamos en un proceso de desarrollo. Pero en este proceso de desarrollo, nosotros tenemos a nuestro favor, tenemos con nosotros lo que es el amor de Dios. Por eso Juan dice: abran los ojos, fíjense el gran amor que Dios nos ha dado. ¿Sobre qué estamos asentando nuestra vida? La asentamos sobre un temor de Dios fundamentado en ira, en venganza. Hermanos, saquemos eso de nuestra mente, ¿sí? Tenemos a un Padre que nos ama, a un Padre que lo hizo todo por nosotros, que envió a Jesucristo a morir en la cruz de nosotros, en la cruz por nosotros, ¿sí? Y ese Padre que nos ama es un Padre que nos ha convertido en sus hijos. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes en un momento dado, ¿verdad? Echarían a su hijo de su casa, le digo: ya no te quiero, ya no eres mi hijo, vete de aquí. ¿Sí? Yo creo que se necesitaría algo demasiado fuerte, ¿verdad? Pero fíjense, el amor de Dios fue tan grande que, viendo que nosotros no teníamos nada de valor, Él envió a Jesucristo para rescatarnos. Nosotros estábamos perdidos en el mundo, lleno de pecado, pero Dios nos amó y envió a su Hijo para salvarnos. Y a través de eso nos ha convertido en sus hijos. Ahora fíjense, en esta relación padre-hijo, Dios está haciendo cosas muy interesantes. En esta relación padre-hijo, Dios está desarrollándonos para llegar a ser la imagen perfecta de Cristo. ¿Sí? Y cada día nosotros deberíamos de pensar más de qué forma o qué cosas necesito para llegar a ser más y más como mi Salvador. ¿Sí? Hay este proceso. ¿Sí? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no hemos llegado al clímax de la perfección que Dios quiere. Estamos en este proceso. Pero también tenemos otra, dentro de nuestra esperanza, el hecho de que vamos a llegar. No voy a llegar a la presencia de Dios con fallas dentro de mi espiritualidad. Cuando yo llegue a la presencia de Dios, en ese momento llegaré con toda la perfección de Cristo. ¿Por qué? Porque ya sea que yo muera o que Cristo venga y nos lleve, en ese momento va a realizarse en nosotros una transformación.
Y la transformación consiste en que va a quitar de nosotros la naturaleza pecadora. Esa corrupción natural que hay en nosotros y que nos incita diariamente a hacer las cosas malas, en el momento en que yo muera o que Cristo venga por mí y me levante, esa naturaleza pecaminosa va a desaparecer. Y obviamente yo me voy a presentar delante de Dios como la imagen perfecta de Cristo. Así que, hermanos, fíjense, no hay nada que perder. ¿Sí? No tenemos nada que perder. Por eso Juan dice que debido a esto, el mundo nos aborrece. ¿Sí? No le caemos bien al mundo. ¿Sí? Porque el mundo, como vimos en la clase pasada, es enemigo de Dios. Está en enemistad con Dios. Y al mundo no le conviene de ninguna manera que nosotros seamos el reflejo perfecto de Cristo. Entonces, al estarnos esforzando, estar luchando, abandonando constantemente prácticas pecaminosas, al estar abandonando nosotros ideas que en nada contribuyen al reino de Dios, obviamente el mundo no va a estar muy satisfecho ni muy contento. El mundo nos aborrece, el mundo no nos va a conocer a nosotros, ni nos va a reconocer. En ningún momento va a haber un premio Nobel para el mejor cristiano del mundo, ¿sí? Nunca va a haber eso, ¿sí? Pero en el momento en que lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a dar el premio. Por eso les digo, lo mejor está por venir todavía, ¿sí? Así que fíjense, ¿por qué sucede todo esto? Sucede por un solo elemento. El elemento es ¿por qué? Porque Dios nos ama. La segunda evidencia entonces de una persona que conoce a Dios es que vive confiado en el amor de Dios. Aunque pase lo peor en este mundo, el amor de Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. ¿Sí? Y está con nosotros a tal grado que nos hizo hijos de Dios. ¿Sí? Esto es lo bello que vamos encontrando aquí en este pasaje. Somos hijos de Dios. No somos amigos de los hijos. No somos los primos de los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Y todo el amor del Padre está en nosotros. Entonces, primeras dos evidencias. ¿Cómo vamos con esto? Ya vamos viendo entonces que la vida, una verdadera evidencia o evidencias de que somos cristianos, precisamente, es la forma de vivir. Vivir seguros del futuro y también vivir seguros, confiados del amor de Dios. Bien, pues ya tenemos ahí las dos primeras evidencias de que hay una vida espiritual en desarrollo, ¿sí? Entonces, esto obviamente debe traernos a nosotros paz, ¿sí? Soy hijo de Dios, pues estoy confiando en el futuro, estoy confiando en el amor de Dios. Hay una tercera evidencia y Juan la menciona aquí en los capítulos, perdón, es capítulo 3, no capítulo 2. En el capítulo 3, el versículo 3 al versículo 5, Juan escribe: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Una tercera evidencia que podemos encontrar de nuestra relación con Dios, de nuestra vida espiritual, de nuestra seguridad de vida eterna, es que nosotros no solamente tenemos esperanza del futuro, no solamente confiamos en el amor de Dios,
sino que vivimos confiados en la esperanza, pero lo vivimos purificándonos cada día. O sea, nosotros como creyentes eh, tiene que haber crecimiento. El crecimiento siempre tiene que ver con dejar y adoptar, ¿verdad? Déjenme ponerles este ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando sus hijos eran bebés y empezaron a crecer? Es interesante, es bonito, ¿verdad? Recuerdan sus zapatitos, ¿verdad? Así pequeños, ¿verdad? Y de pronto los zapatitos fueron creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y de pronto ya son unas talachotas así, ¿verdad? Como dicen de ahí, del 14, ¿verdad? Entonces, de pronto unas medidas de apenas chiquititos, ahora ya se convierten en un 4, 5, 6. Y lo peor de todo, ¿verdad? Es que esos zapatos que dejamos, ¿verdad? No los echamos a perder. A veces dejamos zapatos pues, casi sin usar, ¿sí? Pero esa es la transformación. Y los usamos por un tiempo y los vamos dejando. La vida cristiana es algo similar a esto. Nosotros en nuestra forma de vivir, constantemente, bueno, mejor dicho, hemos estado habituados a cierto tipo de costumbres que no sabíamos que, que, que no correspondían a una relación con Dios o no correspondían con las expectativas de Dios, ¿sí? Cuando conocimos a Dios, de pronto empezamos a pensar, ¿no? Y muchas veces me han hecho la pregunta, oye hermano, ¿será bueno esto? ¿No es pecado hacer esto? Y empezamos con ese proceso. Bueno, esa es una forma de empezar a desarrollar ese concepto de purificación, ¿sí? Es decir, purificar significa que vamos a sacar de nosotros aquellas cosas que no corresponden a. Este, hay esa purificación que Dios ya nos ha dado a nosotros, nos purificó en Cristo. Cuando Cristo murió por nosotros, nosotros fuimos limpiados. Pero también hay esa parte en donde yo empiezo a darme cuenta de que actitudes, pensamientos, conductas de mi vida no son las que Dios espera de mí. ¿Y empiezo a qué? Empiezo a hacerlas a un lado, ¿sí? Ese es uno de los procesos de purificación. El otro proceso de purificación, Juan lo habló en el capítulo número 1, que es el proceso de confesión. ¿Cómo me purifico yo? Juan decía que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el otro elemento, otra forma de purificarme, es cuando yo confieso a Dios mi pecado. Y decíamos que en la confesión hay no solamente el hecho del reconocimiento de lo malo que estoy haciendo, sino que también está el elemento de abandonar lo que estoy haciendo, o sea, el arrepentimiento. Entonces yo confieso y me arrepiento. Y a través de estos dos elementos, mi vida empieza a purificarse porque estoy sacando aquellas cosas que no corresponden. Pero aquí hemos visto la parte de dejar, ¿sí? La parte de abandonar en la purificación. Pero purificarme también significa que voy a adoptar otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo me purifico, es que empiezo a adoptar conductas que van de acuerdo con la persona de Dios. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a adoptar? Ya veía Juan, nos hablaba de que la palabra de Dios habite en nosotros. Entonces, no solamente confieso el mal, confieso el pecado que estoy cometiendo, pero también empiezo a buscar maneras de alimentarme y de conocer la palabra de Dios, obviamente para saber qué es lo que Dios quiere de mí. De esta manera, ¿verdad? Empieza ese proceso de purificarme. Y la meta
en mi purificación es ser tan puro como ¿quién? Como Cristo. ¿Sí? Es ser tan puro como Cristo. Nos vamos a purificar ¿para qué? Para ser como Él es puro. Y obviamente Juan habla aquí del pecado. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues la ley es infracción del pecado. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Que apareció para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Entonces, fíjense, a veces nosotros estamos cargando conductas pecaminosas por hábito, porque ya las tenemos y no nos damos cuenta que Cristo ya las ha perdonado. ¿Sí? Hace un tiempo estaba yo viendo, me gustan mucho los programas que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Ahí en el Animal Planet y todos esos de la tele. Y en una ocasión me tocó ver un documental de una manada de monos, no sé si algún día lo vieron ustedes, ¿no? En donde pues hubo una pelea de monos entre el mono alfa, ¿verdad? Y el que quería llegar a tomar el lugar del mono alfa. Y en la lucha y en la pelea, estaba una monita con su bebé y el bebé se le cayó y los monos en la pelea lo mataron. Me llamó mucho la atención que la mona anduvo cargando al bebé muerto por días y no lo dejaba. ¿Sí? A donde quiera agarraba el cadáver del monito y se lo llevaba. Dice uno, ¿no? Pero nosotros hacemos lo mismo con nuestros pecados. No nos damos cuenta que Dios ya los quitó de nosotros y nosotros seguimos insistiendo en cargar con ellos, cuando deberíamos ya haberlos abandonado. Porque al seguir viviendo con ellos, estamos infraccionando la ley y estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y eso no nos permite seguir purificando nuestra vida. Entonces ya hemos visto hasta acá 3 evidencias de una persona cristiana. La primera es que vive con respecto o con confianza en la esperanza de que hay un futuro en el Señor. La segunda es que en base a esa esperanza, ¿verdad?, confía en el amor de Dios. Y la tercera es que pensando en esa esperanza, desarrolla una vida de purificación, una vida de crecimiento. Es a eso a lo que solamente se le conoce como crecimiento espiritual, ¿no? Al hecho de ir siendo más conscientes del tipo de vida que nosotros tenemos en Cristo. Crecimiento espiritual, entonces podríamos traducirlo como esa cualidad de saber qué abandonar, cuándo abandonar, qué cosas ir dejando y qué cosas ir adoptando en mi relación con el Señor. Eso es el crecimiento. ¿Sí? Nos volvemos más útiles dentro de la familia de Dios. Entonces, eso es lo que vamos viendo. Entonces, vive conforme a su esperanza, purificándose de todo su naturaleza pecaminosa, lo que no es natural en él. ¿Sí? En cuarto lugar, es interesante, ¿no? Porque si tienes esperanza y confía en el amor de Dios, esta persona que tiene esta esperanza también se caracteriza porque vive una vida de justicia. ¿Sí? Practica la justicia porque conoce a Dios y conoce que Dios es justo y conoce cuál es su posición ante Dios. O sea, sabemos cómo estamos delante de Dios. En los versículos 6 hasta el 8, Juan escribe, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es lo primero que nos dice Juan.
Bueno, que todo el que permanece en él no peca. Me encanta la frase. Sí, voy a ponerlo de esta manera. Toda persona que está metida en la alberca está mojada. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que yo pueda dejar de pecar? Solamente hay una forma: permanecer en. ¿Quieres mojarte? Métete al agua. ¿Quieres estar seca? Salte del agua. El medio en que nosotros estemos es el que va a dictaminar lo que van a ser nuestras acciones. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Nos hizo sus hijos. Y hermanos, hermanas, algo que estaba yo leyendo en un libro, decía, y me gustó mucho, que Dios no crea hijos pecadores, ¿o sí? Entonces, por eso, si yo no quiero pecar, lo que tengo que hacer es permanecer en Dios. Entonces, si yo no permanezco en Dios, lo dice aquí precisamente Juan, el diablo va a tomar todas las ventajas, va a tomar todas mis debilidades y me va a llevar por donde Dios no quiere que yo vaya. Todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido. Aquella persona cuya costumbre, cuya forma de vida es pecaminosa, es simplemente porque no conoce a Dios. ¿Cuándo es que nosotros como creyentes pecamos? Cuando nos apartamos de Dios, cuando nos hacemos a un lado. Por eso Juan les dice a los creyentes, ¿verdad, hijitos? Nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Sí? Entonces, voltea a ver tu vida y autoevalúa, ¿no? ¿Realmente estoy creciendo, viviendo como una persona justa delante de Dios? ¿Soy una persona que permanezco en Dios y que eso me lleva a evitar el pecado? Entonces, si yo permanezco en Dios, obviamente no voy a pecar. Si yo me separo de Dios, es cuando voy a pecar. Voy a ponerles otro ejemplo, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando sus hijos empezaban a caminar, ¿verdad? Y el niño bien a gusto se agarraba de la mano de ustedes y ahí empezaba a caminar, ¿sí? Pero si ustedes lo sueltan, ¡paz! Ahí va el calaverazo, ¿verdad? Y de pronto ellos el chillido. ¡Ay! ¿Sí? ¿Por qué? Porque se soltó. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Quieres no pecar? Agárrate. Está con Dios. Depende de Dios. Permanece en Él. De lo contrario, el diablo va a tomar ventaja. Porque desde el principio, su modus vivendi es el pecado. Y lo practica desde su origen. Por eso tuvo que venir Cristo para deshacer lo que hizo. ¿Sí? Él quiere que nosotros nos convirtamos en pecadores y nos apartemos de Dios. Es decir, que nos apartemos de Dios y nos convirtamos en pecadores. Eso es lo que Él quiere. Así que, hermano, una cuarta característica de un creyente es que permanece en Dios y practica la justicia de Dios, ¿sí? Abandonando lo que es la vida de pecado. Y este es un proceso en el cual vamos nosotros. Recuerden ustedes entonces, Dios no hizo hijos pecadores. Dios hizo hijos perfectos, santos, justos. Eso es lo que hizo de nosotros. Entonces no permitamos que la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros nos engañe. Y no permitamos que el diablo con sus mentiras nos engañe. Entonces permanezcamos en Dios.
para poder eh, alejarnos del pecado. Bien, esta sería la cuarta característica. La quinta y última característica, Juan la menciona en los versículos 9 al 10, cuando dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan empieza ya aquí al final a introducirnos el tema que va a tratar más adelante, que es el tema del amor. Pero nos da esta quinta evidencia de un verdadero creyente, que sabe que como hijo de Dios tiene una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es una naturaleza perfecta. Así como nosotros nacimos con una naturaleza corrupta que nos incita al pecado, en nosotros Dios, en el momento de haber recibido a Jesucristo como Salvador personal, nos dio una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual que jamás va a pecar y que está en mí y que se va a manifestar en mi vida. Que si yo dependo de esa nueva naturaleza que Dios me ha dado y que es controlada por el Espíritu, entonces yo voy a tener una vida sin pecado. ¿Sí? Entonces, yo vivo por mi nueva naturaleza. Así que, dice Juan, todo el que ha nacido de Dios, entonces depende de esa naturaleza, de esa simiente de Dios que permanece en nosotros. Es una simiente que Dios no va a quitar, que es permanente en nosotros. La nueva naturaleza, y repito, esa nueva naturaleza está en una relación íntima con el Espíritu Santo. Es la herramienta que Él va a utilizar para nosotros, ¿sí? Para conducirnos, para controlarnos. Esa es la naturaleza nueva, ¿sí? La nueva naturaleza. En otras, Pablo en sus cartas habla de esta nueva naturaleza como el nuevo hombre, ¿sí? Nueva vida, todo lo que es nuevo en la Escritura. Así que si yo dependo y me dejo guiar y controlar por el Espíritu Santo, Él va a utilizar esa nueva naturaleza que permanece en mí. Y entonces yo voy a abandonar lo que es el pecado y me voy a manifestar como hijo de Dios. En eso se van a manifestar los hijos de Dios, que vivimos de acuerdo con esta naturaleza, ¿sí? Y obviamente una evidencia de esa naturaleza va a ser el amar a las personas que están alrededor de nosotros. Nuevamente, y eso vamos a verlo un poquito más adelante en la próxima sesión, cuando Juan entra a hablarnos y a mencionarnos del amor de Dios. Bien, entonces con esto Juan nos cierra la sección. ¿Qué evidencias hay que me dicen que yo soy un verdadero cristiano? ¿Sí? ¿Se fijaron que aquí no ha hablado de que pues ya leí la Biblia 10 veces? Tampoco dice que ya evangelicé a toda mi colonia. ¿Sí? Habla precisamente de esas cosas que nacen de mi relación con Dios. No digo que las otras no sean buenas. Si leen la Biblia, por favor, leanla 20, 50, 100 veces, cuantas veces quieran, ¿no? Si van a evangelizar no solamente a la colonia, si el Señor les lleva a ir a Timbuktu, pues váyanse a Timbuktu a seguir evangelizando. Pero las evidencias, entonces, son las evidencias que brotan de adentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros saber que el agua que sale de un pozo es una agua dulce? Pues tendríamos que ver las evidencias, ¿sí? Tendríamos que tocar su sabor, etcétera, ¿no? Ay, pues sí, dices,
¿Es bebible o no es bebible, no? Entonces, lo mismo es con el creyente. ¿Sí? Hay 5 evidencias íntimas que salen de adentro hacia afuera y que nos muestran que somos hijos de Dios. Aquí están las 5, ¿no? La primera es que vivimos siguiendo el futuro que Dios tiene para nosotros. Confiamos, tenemos una gran esperanza y nadie nos la quita. ¿Sí? Pase lo que pase, venga el COVID-19 o venga el COVID-151. ¿Qué importa, verdad? Tenemos una esperanza puesta en Dios. Esa es la primera. Segundo, vivimos confiados en el amor de Dios, aún en medio de las peores circunstancias. Como les decía en una ocasión, ¿no? Lo peor que nos puede pasar en esta vida, dicen algunos, ¿no? Es que me muera. Y si me muero, Pablo decía, esto es ganancia. Por eso les digo, ¿no? Lo mejor está por venir. Entonces vivimos confiados en el amor de Dios en medio aún de las peores de las circunstancias. Confiamos en el amor de Dios y que vamos a estar con Él. En tercer lugar, por esa confianza en la esperanza y en el amor de Dios, nos purificamos y tratamos de ser más puros cada día. Sabemos que tenemos muchas cosas, aún cosas que no conocemos, pero mientras más luz hay en nuestra vida, más vamos a saber de qué cosas debemos apartarnos y vamos a vivir esta vida de purificación. Vamos a estar practicando la justicia como hijos de Dios, porque Dios creó hijos justos, hijos santos, hijos perfectos, ¿sí? No creó hijos pecadores. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, la práctica de los hijos de Dios. Una característica es su justicia. Y en quinto lugar, vamos a vivir bajo el control del Espíritu Santo en nuestra nueva naturaleza. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo empieza a controlarnos y empieza a guiarnos y empieza a dirigirnos. Así que pues, podríamos palomear esas 5 y decir, estas las tengo. Y cuando pensemos en una persona, ¿será creyente? Pues vamos, aquí están las 5 evidencias. 5 evidencias que Juan nos habla. Y repito, son evidencias internas. Es la transformación interna que se va a manifestar en una vida externa de servicio y dependencia de Dios. Bien, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece esto? Esto es lo que Juan nos deja el día de hoy. Estas son las evidencias que estamos aquí buscando. Pues ahí lo tenemos, hermanos, ¿verdad? Lo único que nos queda entonces es hacer una, ¿cómo se llama? Pues una revisión, ¿no? Y decir, ¿cómo estoy en esto? Y ustedes pueden evaluarse. Repito, todo esto es parte de nuestro crecimiento. Si vemos que vamos avanzando, pues, ahí estoy, ¿verdad? Sí. Todavía, pues obviamente, no hemos llegado a la perfección, pero vamos en ese. Saber sobre todo, los que son mamás, ¿no? ¿En qué debemos enfocar a nuestros hijos? ¿Sí? No tanto en las cosas que son externas, sino buscar que de adentro de ellos salgan estas cosas. Crear en nuestros hijos esa esperanza futura, esa confianza en el amor de Dios, esa dependencia en la nueva naturaleza. Todo eso es lo que nos va a ir transformando y les va a ayudar a sus hijos eso, porque ellos son los que van entonces a purificarse a sí mismos y van a empezar a transformarse ellos mismos y a vivir vidas justas, porque saben lo que está dentro de ellos. Bueno, pues aquí estaremos a la misma hora y en el mismo canal. Saludos.